Federico, mucho gusto de recibirte en el programa de Reto Siglo XXI, donde analizamos básicamente la problemática nacional, no solo lo que tenemos actualmente, lo que hemos hecho, sino qué son las perspectivas de futuro. Hay una gran preocupación por la corrupción del sector público, corrupción en las empresas también, corrupción social, diferentes tipos de corrupción. Por otro lado tenemos una corte con grandes limitantes presupuestarias y la otra situación que yo creo que es la más preocupante es cómo se ha venido incorporando el narcotráfico en toda la sociedad costarricense, ¿verdad? Y esto se vuelve uno de los problemas más serios por la vulnerabilidad que tenemos. Y ahí la importancia de fortalecer la Corte y llegar a tener salarios de verdad que no permitan que esos poderes económicos tan fuertes que es el narco se vaya a involucrar, ¿verdad? Pero bueno, hablemos. Usted es el invitado. Muchas gracias, don Jorge. Le agradezco mucho y me encanta que me haya invitado a la entrevista a este programa que siempre lo sigo y todavía aquí en este escenario tan hermoso, ¿verdad? Con esta mañana tan linda. Bueno, usted toca un tema creo que es muy importante, ¿verdad? Que la gente habla de ese tema frecuentemente, sin embargo, creo que no profundiza en la importancia que tiene. Y ya lo dijo usted, y yo comparto esa idea. Es cierto, y la gente también repite mucho esto, que se requieren funcionarios judiciales que sean probos, gente que tenga una estatura moral la más alta posible para que efectivamente ejerza su función, sobre todo los que son jueces y fiscales y también investigadores judiciales, para que ejerzan su función de la manera correcta en la persecución de los delitos y en la represión y en la aplicación de la ley como debe ser. Sin embargo, a mí me ha causado preocupación que en los últimos años, y hay una gran presión de la sociedad, hay una gran presión de algunos sectores de la administración y también desde el punto de vista, desde la parte del legislativo, para reducir las garantías, y se le hace ver a la población que son privilegios injustos, pero reducir las garantías laborales de los funcionarios judiciales. Y a mí me parece que eso puede abrir un portillo muy peligroso precisamente para que la corrupción y también el narcotráfico se penetren en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque definitivamente, y bueno, son seres humanos los que trabajan como jueces, como fiscales, como policías judiciales, pero si la disminución salarial o las garantías que siempre han tenido o que lo tenían los jueces hace 15, 20 años, jueces que ya no están, porque ya la mayoría están jubilados o retirados o ejercen en el sector privado, hoy día un funcionario judicial que entra al Poder Judicial a trabajar no tiene esas mismas condiciones económicas, que repito, algunos los ven como privilegios, pero que de alguna manera también son garantías, porque la corrupción precisamente es allí por la parte económica, por donde ingresa, donde penetra y donde hace que muchos funcionarios judiciales caigan. Y vuelvo al tema, no me estoy apartando de las condiciones morales y de la probidad que tiene que tener los funcionarios judiciales, pero bueno, no podemos pretender que solo santos y ángeles estén ejerciendo esos puestos, y efectivamente en la medida en que un juez o un fiscal estén bien retribuidos económicamente, pues las posibilidades de que sean tentados por el narcotráfico, por la corrupción en general, desde todos los ámbitos, desde mi punto de vista, es menor, ¿verdad? Y a mí me preocupa que al estarse debilitando toda esa parte estructural, económica, laboral de los funcionarios judiciales, empecemos a ver la penetración precisamente de la corrupción, que bueno, como en todos los países ya vemos por allí chispazos de que eso puede estar sucediendo, jamás a los niveles de México, de
Colombia, de otros países, pero definitivamente a mí me preocuparía que dentro de 10, 15 años nos estemos lamentando de que tengamos un poder judicial totalmente corrupto, donde precisamente por el debilitamiento de sus garantías laborales y salariales, pues se abrieron los portillos peligrosamente, ¿verdad? Bueno, también hay una preocupación de la sociedad costarricense por los actos de corrupción, sobre todo del sector público, o sea, cuando ve uno donde se involucran gente que decía uno no eran corruptos, y eso ha debilitado mucho a los partidos políticos, ¿verdad? Ha debilitado la credibilidad, ha debilitado vamos a ver, la juventud sobre todo, y bueno, también a todos, esa situación. Yo creo que es mucho también corrupción que se genera por la cantidad de trámites y de procedimientos y situaciones que se vuelven vicios, ¿verdad? De una burocracia que a veces trabaja, pongámosle así, si la aceitan en algunos campos, ¿verdad? Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque eso y la impunidad, ¿verdad? El otro que es esos procesos largos donde uno a veces dice, hey, salió y no pasó nada, o sea, le dieron tal vez una penalización y cumplió en muy poco tiempo, y eso moralmente afecta a la sociedad y afecta la democracia. Sí, claro, los hechos que han salido a la luz pública en los últimos 10, 15 años y sobre todo en los últimos 5 años, digamos, pues han generado un desencanto general, ¿verdad? En la población, y que se ha hecho evidente en las elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿verdad? Pero tiene usted razón en algo que indica, en el sentido de que la burocracia, ¿verdad?, es casi que sinónimo de obstáculo, y eso, lejos de, digamos, garantizar controles adecuados, porque algunos creen que esa tramitología es para tener mayor documentado o mayor controlado el otorgamiento, por ejemplo, de una concesión, lejos de garantizar, me parece a mí, que es lo que abre también los portillos a que la corrupción ciudadana en todos los ámbitos de los funcionarios públicos y también de los ciudadanos que necesitan de esos servicios, precisamente se quieran brincar la cerca, acortar el camino para no tener que pasar por esa tramitología engorrosa. Entonces, en la medida en que pudiéramos también acortar esos caminos, pero ya no porque alguien usó el camino para brincarse esos trámites y ganarle la partida a otro y adelantársele a otra persona pagando una cantidad de dinero, toda la tecnología que existe hoy día me parece muy increíble que más bien no la utilicemos y no la aprovechemos para agilizar esa tramitología. Pero también entiendo que por otro lado tenemos un sector público muy grande, que un sector grande de la población se resiste a disminuirlo, y hay que tener ocupados en diferentes puestos a muchas personas que probablemente sea innecesario que estén ocupando esos lugares. Entonces, un trabajo que podría ser 1 o 2 personas con la ayuda de la tecnología, probablemente en ese momento lo ocupan 10 personas, y es allí donde pues se generan o se abren las puertas para que alguna gente que quiera brincarse esos caminos o acortar esos plazos pague lo que le cobran para poder obtener esos resultados o los propósitos que anda persiguiendo, ¿verdad? No, es que uno cuando ve un desarrollo que se acaba de inaugurar después de 15 años de trámites, o sea, dice uno, pero ¿qué está pasando? O cuando uno ve una carretera donde para expropiarse dura más de 700 días, o cuando uno ve el caso de un árbol que está ahí en medio de una carretera y tiene uno que ir a sacar un permiso, y entonces las obras todas se encarecen y hemos complicado tanto este país. La gente cree que, bueno, porque hay un árbol que es una maravilla, ¿y qué vas a hacer? Es una carretera nacional, o sea, no vas a desviar toda la carretera para que el árbol quede ahí, ¿no? Entonces, es algo impresionante la cantidad
digamos, de pequeños, por no decir grandes problemas que se suscitan. Y entonces, las carreteras aquí duran años. Lo de San Carlos ya llevamos, no sé, 40 años. Y así se va viendo todo, ¿eh? Por otro lado, muchas instituciones haciendo obras que se cuestan al final el doble de lo que se presupuestó. O una institución como la Caja, que continuamente vemos problemas, que se paralizó el acelerador lineal. Entonces la gente tiene que ver cómo busca el sector privado para procedimientos médicos, cuando la Caja tiene toda una estructura y una inversión muy grande, pero no le dan mantenimiento a los equipos. Y eso sí es algo que uno le preocupa mucho, ¿no? Sí, definitivamente los entes del Estado encargados de la planificación estatal deberían de enfocarse en la simplificación, ¿verdad?, de todos estos procedimientos, porque siempre vinculándolos al tema de la corrupción son los que generan o ayudan de alguna manera a que la corrupción por ahí se penetre, ¿verdad?, aprovechándose de lo engorroso que es esa tramitología y que efectivamente pues a la gente también en los días que se atrasa el desarrollo de una obra, por ejemplo, está perdiendo dinero. Entonces muchas veces pagan y corrompen a un funcionario, el funcionario acepta la dádiva con tal de facilitar o agilizar, o sabiendo la necesidad de quien necesita que eso se haga rápido para no perder más dinero, ¿verdad? Y yo creo que sí, mucho está vinculado, relacionado al tema de la burocracia y a eso tan engorroso, ¿verdad?, que significa para los ciudadanos. Leyes que no tienen ningún sentido, muchas cosas, ¿verdad? Igual ve uno problemas con ordenar el crecimiento digamos, urbanístico, y los problemas en las municipalidades con o sea, es algo impresionante la situación de paralización de un país como Costa Rica. Claro. Porque ya uno no puede decir, voy a durar 60 días o 90 días. Bueno, es que si vas a hacer una remodelación y que da a una carretera pública, a una carretera nacional, tenés que ir a un procedimiento que puede durar lo que quiera. Y que luego vienen las apelaciones de los otros oferentes interesados, y eso hace todavía más largo y tedioso el proceso. Y entonces ahí entra, con todo respeto, los abogados, ¿verdad? Porque esto es una serie de situaciones. Y yo creo que en el fortalecimiento del Poder Judicial, de la sociedad, o sea, yo creo que el Estado debiera de darle más espacio a la sociedad. Claro. Las escuelas, los colegios, o sea, en otras partes hay patronatos donde participan gente con otro perfil, ¿verdad?, que manejan toda la educación pública, ¿verdad? Y eso ahora se volvió muy complicado. Se hizo todo un presupuesto para corregir los problemas de casi 400 escuelas y colegios, o sea, de los 1000 y pico que tenemos. Y siguen habiendo todavía problemas sanitarios. Y muchachos que no tienen condiciones para estar recibiendo clases, ¿verdad? Entonces, claro, uno dice, ¿qué es lo que está pasando en este país, verdad? Mucho se dice que es que no se hace bien la planificación, o no se hacen bien los planos. Entonces, cuando vos no haces bien los planos, deja a mucha interpretación, ¿verdad? Es que aquí, y eso lo ve uno cuando hace hasta una casa de habitación de uno, ¿no? Que le dicen, no, va a costar, no sé, $1000 el metro cuadrado. Pero cuando ya estás en el campo, ya te das cuenta que es otras cifras, ¿verdad? Claro. Los famosos adendum de los contratos. Los famosos adendum de los contratos, que a veces son tan grandes como el mismo contrato original, ¿sí? Como el contrato original. Y que no hay de verdad una previsión, digamos, ¿verdad? Igual hace poco entrevisté a un ex jerarca del Consejo Nacional de
de concesiones y el gobierno está pensando en pasar el Consejo Nacional de Concesiones al Ministerio de Transportes, cuando de verdad que tiene que ser un organismo técnico con gran movilidad, con salarios competitivos y no estar sujeto muchas veces al servicio civil o a todos estos entramamientos que tenemos, porque eso de la inamovilidad en el sector público es muy compleja. No, y ahora que toca usted ese tema, este ejemplo que da es parte de lo que también se plantea, y en relación con el tema de la corrupción, también hasta dónde o no es conveniente que el Ministerio Público, por ejemplo, esté dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Porque si los fiscales también necesitan controlar la corrupción a nivel judicial o a nivel de la judicatura, pues deberían de estar afuera, ser un ente independiente, no estar cobijados siempre, valga la redundancia, por la misma cobija del Poder Judicial, y sobre todo donde un fiscal general está también sometido de alguna manera a la Corte Suprema de Justicia, al conglomerado de magistrados, quienes son los que lo quitan y lo ponen. Y es ante los magistrados a quien el fiscal general le rinde cuentas, ¿verdad? Y me parece a mí que, como es en otros países, debería ser el Congreso. Debería, sí, y ser un ente independiente, ¿verdad? Sí. Para que pueda también, sin rendirle cuentas, sin tener que preocuparse por una eventual reelección o una destitución por parte de la Corte Plena, debería ser un ente independiente para que investigue con mayor propiedad, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que de unos años para acá ha sido puesto sobre la mesa también, no se ha tal vez enfocado en una perspectiva de corrupción o de la agilidad que debería, y libertad e independencia que debería tener un Ministerio Público para investigar casos de corrupción, inclusive dentro del Poder Judicial, pero bueno, en algún momento va a ser un tema sobre el cual va a haber que tomar decisiones, ¿verdad? Y la parte bueno, el costarricense piensa que hay mucha impunidad, que los grandes no sufren o hacen muy bien, y no hay que permitir que el delito sea realmente no sea investigado y sobre todo sentenciado. Yo creo que, bueno, no sé, la labor que hace nuestras cárceles, que es un problema serio, ahí a veces meten a la cárcel muchachos que no tienen, que no están enviciados tanto, digamos, ¿verdad? Y yo no sé si hay un proceso, digamos, de rescate de valores en las cárceles. Yo siento que ahí hemos perdido una batalla y hay que ver cómo la rescatamos. Sí, bueno, lo primero que usted menciona, el tema de la confiabilidad, del desencanto que siente la ciudadanía con el tema de la impunidad, o sea, es evidente, hay mucha gente desencantada, sobre todo también porque en muchos casos tal vez paradigmáticos donde me parece a mí que inclusive por culpa de la misma prensa, de algunos medios de comunicación, se generaron expectativas casi que de culpabilidad frente a determinadas personas. Y es que es una tendencia mucho de la sociedad, ¿verdad? A culpabilizar a las personas, olvidarse de la presunción de inocencia, olvidarse que hay que demostrar la culpabilidad con pruebas legalmente obtenidas. Y bueno, todo eso es un proceso que va a llevar a una serie de discusiones a nivel judicial que de manera anticipada o tan precipitadamente como lo hace a veces la prensa no se puede llegar a esos resultados. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el resultado que previó la prensa no se da, la gente se desencanta. Y esa sensación de impunidad se incrementa, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente sí, hay que... el punto también importante en relación con los salarios de los funcionarios judiciales, y ojo que yo no soy funcionario judicial, no tengo ningún interés en recalcar en este tema, pero ¿por qué es importante? Porque también va a hacer o va a generar que abogados de alto conocimiento y de calidad se interesen en ser funcionarios judiciales. Ha habido una desbandada en los últimos años del Poder Judicial precisamente por este recortamiento de garantías y desde el punto de vista salarial. Entonces... Sí, se pasan bien al lado privado Se pasan al lado privado porque tienen una mejor oportunidad económica, y el Poder Judicial todavía tiene funcionarios sumamente valiosos, la mayoría de ellos lo son, pero creo que si no ponemos cuidado o atención en ese punto, dentro de 15 o 20 años, la calidad de la justicia va a venir en reducción, ¿verdad?
y eso a mí también me preocupa, porque no solo se pueda penetrar la corrupción en los funcionarios judiciales, sino que también la calidad de sus decisiones pues vayan a incrementar la impunidad más bien, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, en relación con el tema de las cárceles, sí, definitivamente. Y el problema empieza, desde mi punto de vista, en que el Ministerio de Justicia es probablemente de todos los ministerios, no sé si la afirmación que estoy haciendo, no tengo el respaldo, pero tengo la alta sensación de que es así, de todos los ministerios es el que tiene el presupuesto más bajo. Siempre es el olvidado, digamos, de los intereses de los presupuestos, porque, como se lo he dicho, se lo digo a mis alumnos, el tema también de las cárceles a nivel de la sociedad es un tema complejo, porque muchas veces a la sociedad no le interesa, sí le interesa que el Estado resuelva el tema, pero a la comunidad o a la sociedad no le interesa, y menos piensa que se necesita de recursos para que precisamente las personas que entran a las cárceles, que para nadie es un secreto, pueden ser escuelas del crimen para muchos otros, que así como entraron, digamos, por un error que cometieron, salgan peor, ¿verdad? Y que salgan a cometer delincuencia más grave una vez que pasaron por una cárcel, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Que más bien las cárceles sirvan para darle herramientas o instrumentos para que cuando salga otra vez se reintegre a la sociedad, tenga oportunidades y las aproveche y más bien sea una persona de bien. Lo que pasa es que las cárceles, al tener presupuestos muy limitados, pues obviamente esa labor de resocialización no la pueden realizar adecuadamente. Yo sé que los funcionarios de las cárceles se esfuerzan muchísimo en cumplir con esos objetivos o con esos propósitos resocializadores, pero definitivamente para eso se requiere también inversión, se requiere dinero. Entonces, claro, es muy fácil que la gente diga que hay una gran delincuencia, que en las cárceles más bien lo que salen en la gente es peor, pero la gente no entiende o no sabe que hay muchas limitaciones también desde el punto de vista presupuestario. Y el ejemplo que iba a decir, y no lo mencioné, es que a la sociedad hay dos temas, por ejemplo, que le molestan y en los que no quieren ni siquiera meterse a pensar cuando se los mencionan y en el momento en que se toca la fibra sensible de que va a ser en su barrio o en su casa donde se va a hacer o un basurero comunitario o una cárcel, y vea la comparación que estoy haciendo, ¿verdad? Porque lamentablemente la sociedad los ve así, como desechos a ambos, ahí sí la gente pega el brinco y aquí a mí no me hagan una cárcel. Pero sin que tampoco esté diciendo yo que las cárceles son la solución para tener a todo el mundo allí encarcelado. Pero definitivamente la gente ni siquiera quiere o tiene interés, y ese tema, sáquenlo de mi vida, véanlo ustedes a ver cómo lo resuelven. Y cuando llega a mi barrio, ni siquiera se metan con nosotros. Pero bueno, las cárceles, y que definitivamente son un mal necesario, tienen que existir, y la delincuencia, jamás vamos a llegar como los países nórdicos que tienen niveles de delincuencia mínimos o bajísimos en los países latinoamericanos. Eso yo lo veo muy lejano de que llegue algún día a suceder. Y países asiáticos, ¿verdad? También, los países asiáticos manejan también volúmenes de bajísimos, ¿verdad? Entonces, claro, que ahí no hay mucha gente que va a la cárcel. Ahí primero toman una sanción y también, porque son más estrictos. O sea, claro. Lo que hizo Singapur para combatir digamos, los problemas de violencia y de corrupción fueron severos, ¿verdad? Sí, claro. Y muchos de estos otros países actuaron así porque si no, claro, la gente seguía. Correcto, pero a lo que iba también con el tema de las cárceles es que se pueden convertir, más que centros de estrictamente reclusión, en centros donde efectivamente las personas pues reciban oportunidades académicas, que sí las reciben actualmente, pero de una manera muy limitada, por ejemplo, y que salgan a la calle, ¿verdad? A aprovechar esos insumos que recibieron. Pero como a la gente no le interesa, y como los presupuestos también desde el punto de vista político o gubernamental son tan bajos o tan mínimos, después nos quejamos del problema. Eso es como el tema o la frase esta de la profecía autocumplida, ¿verdad? Nos quejamos de un tema, no le ponemos la atención, no le damos los presupuestos necesarios y después nos quejamos de los resultados que tarde o temprano se van a dar. Y a mí lo que me preocupa es que con esa penetración del crimen organizado, con esa penetración de la corrupción, luego más bien se incrementen y dentro de 15, 20 años nos estamos lamentando de lo que no pudimos hacer hoy para resolverlo, ¿verdad? Para atender ese problema tan importante, ¿verdad? Sí. ¿Y la prevención? Bueno, la prevención es multifacética, ¿verdad? El tema de la prevención no solo es o está relacionado con el mismo cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Porque de alguna manera
Y no vamos a negar que aunque esa no es la finalidad del derecho penal, cuando la sociedad pues ve que la ley se aplica y que efectivamente una persona que comete un hecho va a cumplirlo a una prisión, pues mucha gente, no vamos a negar que es un factor inhibitorio para que muchas personas delinquen porque no quieren pasar por eso, ¿verdad? Y aunque ese no es el propósito principal, digamos, del derecho penal, me parece que sí cumple un fin preventivo general, pero desde el punto de vista positivo, ese es el término que se utiliza en derecho penal. Pero definitivamente hay una serie de escenarios en los que hay que trabajar para que precisamente todo el tema delincuencial no llegue a reventarse en una sociedad como está pasando en Honduras, como está pasando en El Salvador y en otras latitudes. Todavía creo que en Costa Rica no estamos en esos niveles, pero si no nos cuidamos nos puede llegar a pasar. Definitivamente los trabajos en las escuelas, en los colegios, en las mismas iglesias y obviamente en las casas, donde el tema de los valores, donde el tema de la moral, donde el tema de muchos temas relacionados con principios son los que al final de cuentas son formativos y van a hacer que precisamente las personas se inhiban o no se inhiban de llegar a cometer un delito, de que una persona diga, bueno, mi salario tal vez no es el mejor, pero yo por principio no voy a recibir esa dádiva y yo voy a hacer lo que tengo que hacer independientemente de que la tramitología no le guste a esta persona y venga y me ofrezca una dádiva o me quiera comprar, digamos, mi honestidad para que yo realice un trabajo de manera rápida o un trabajo distinto al que tengo que realizar. Pero bueno, todo eso también, como por eso decía que es multifacético, porque está desde que somos pequeñitos en la escuela, en la casa, en la iglesia, en esos lugares donde precisamente la importancia de los valores no nos deja de eso es educación. Es educación, exactamente. Y ahí los medios de comunicación también tienen que jugar un papel importante. Claro, ¿verdad? claro. Porque eso que decís vos, a veces los medios de comunicación se precipitan a veces a sentenciar a alguien, ¿verdad? Sin haber... Claro, también. Bueno, Federico, encantado. Yo creo que este tema es un tema muy amplio. Da para hablar mucho, sí. Da para hablar mucho. Y sí, hay una preocupación. Nosotros no podemos permitir que la violencia siga creciendo, ni que la corrupción siga aumentando, ni que el narco penetre, y ojalá que el Poder Judicial tenga blindarlo, porque si no lo blindamos, y ahí si tenés un salario ridículo, digamos, ¿verdad? Y ahí, entonces es muy fácil, igual que la guardia, un policía, igual que cualquiera. Es que eso es importante, ¿verdad? Claro. Y hay mucha gente que no tiene límites, ¿no? Correcto. Y hay que medirlos. Entonces, la gente tiene que tener valores éticos muy fuertes y ojalá una gran transparencia como sociedad. Y una preocupación de la sociedad de este tema, porque como muy bien lo expresas, a mí no me llama la atención ir a hacer un trabajo ahí a una cárcel. O sea, me parece que se siente uno deprimido, más bien, ¿verdad? Y además la tramitología, viera qué complicada para poder apoyar como empresarios a ver cómo se hacen trabajos ahí adentro. También. No hay facilidades en ese sentido. Bueno, encantado de saludarte y ahí te vamos a invitar de nuevo. Muchas gracias, yo encantado de haber estado el día de hoy y siempre a las órdenes y muy honrado de verdad de que me haya hecho su invitación. No, honrados nosotros. Gracias, Federico. Muchas gracias.